Les voy a enseñar cómo se genera un dibujo de este tipo con apariencia de hecho a mano dentro de Revit a partir de un modelo tridimensional. Esto que tengo aquí en pantalla, que parece dibujado a mano, en realidad es un modelo Revit convencional común y corriente. Como podemos ver acá, lo que tengo es simplemente un modelo normal tridimensional, solo que en modo de Hidden Line y con algunos parámetros de fondo configurados. Aquí podemos ver mejor el modelo que tengo y utilizando ciertas funciones de Revit puedo hacer que las líneas se vean un poco más irregulares y dibujadas a mano. Y si lo paso por supuesto a Hidden Line, vean que ya se ve muchísimo más como un dibujo conceptual hecho a mano. Bueno, ¿para qué quisiera hacer algo así dentro de Revit? Bueno, aún en este momento resulta que hay muchos casos en donde a los clientes les gusta ver el concepto de lo que estamos diseñando hecho a mano. A los clientes les siguen gustando este tipo de dibujos, como el que tenemos en pantalla, que son como muy de lápiz, muy conceptuales, especialmente cuando están generando documentos publicitarios. A los clientes no suele gustarles tanto los render y los CGIs para usar dentro de su publicidad, porque obviamente le da como un carácter muchísimo más alejada, muchísimo más artificial a la publicidad que por ejemplo si presentan un dibujo hecho a mano, especialmente en las primeras etapas de los proyectos. Entonces vamos a ver cómo se hace para generar algo así dentro de Revit. Con lo que vamos a empezar es con un modelo común y corriente 3D de Revit. Aquí tengo un modelo de una casa y pues está montado sobre un terreno, una toposuperficie que aquí generé totalmente plana. Es lo que normalmente tendríamos al modelar algo dentro de Revit. Y la opción que vamos a usar para darle a esto la apariencia de dibujado a mano es una función en Revit que se llama Sketchy Lines. Los Sketchy Lines lo que hace es reemplazar todos estos bordes y todas estas líneas que existen en negro con líneas un poco más irregulares para simular los trazos a mano de un dibujo como este. Vean que este dibujo tiene dos características fundamentales que lo hacen verse dibujado a mano. Primero, las líneas son irregulares, no son perfectamente rectas, sino que aquí esta línea, por ejemplo, se curvea y además hace cambios en su grosor. Aquí empieza muy delgada, aquí se vuelve un poco más gruesa, probablemente en este punto usó menos presión o un ángulo diferente sobre el lápiz que en este punto. Y además, si se fijan en las intersecciones de las líneas, van a ver que las intersecciones no son perfectas, sino que aquí la línea se queda corta, aquí esta línea vertical sobresale un poco respecto a la horizontal. Esos son detalles que hacen que las cosas aparezcan muy dibujadas a mano. Y es lo que va a hacer la función Sketchy Lines dentro de Revit. ¿A dónde es que se encuentra esta función? Bueno, esta función se encuentra en el cuadro de configuración del modo de vista, que es este botón que se encuentra aquí abajo a la par del nivel de detalle. Acá tenemos el nivel de detalle y acá tenemos el estilo visual. Dentro del estilo visual es donde vamos a encontrar esta función. Lo primero que vamos a hacer es configurar la vista, ya sea para que esté sombreada o para que esté en modo de línea oculta. Y luego vamos a entrar un poco más en cuál es el modo que más nos sirve. Y una vez que tenemos configurado eso, vamos a irnos aquí arriba donde dice Graphic Display Options. Ahí es donde encontramos esta función Sketchy Lines dentro de Revit. Dentro del menú de opciones gráficas vamos a irnos a la sección que dice precisamente Sketchy Lines y eso es lo que nos permite activar el modo de dibujo a mano para esta vista en particular. Muy importante, estamos configurando esta función solo para la vista que tenemos abierta. Si queremos usarla en varias vistas dentro de nuestro modelo, pues tenemos que generar esas vistas y activarle a cada una esta función. O simplemente usar una plantilla de visualización o un view template dentro de Revit. Pero bueno, siguiendo adelante, voy a activar esta función que dice Sketchy Lines y vean que se me activan estos dos selectores, el jitter y el extension. El jitter lo que me controla es qué tan irregular es el trazo, qué tan irregulares se vuelven las líneas rectas, qué tanta posibilidad hay de que una línea de esas se curvee, de que haya trazos múltiples sobre una de ellas. Puedo ponerlo en un nivel muy alto, en 10, o puedo ponerlo en un nivel muy bajo, 1, 2 o 3. Generalmente en 3, 4 es un buen punto para empezar.
Y extensión me va a definir qué tan irregulares son las intersecciones dentro de mi modelo. Y si tiene mucha extensión, pues resulta que las líneas van a sobresalir muchísimo en las intersecciones. Si tiene muy poca extensión, pues las intersecciones se van a volver un poco más precisas. Y pongámoslo en 3 también. Y entonces vamos a presionar OK. Y vean que ya se me volvieron un poco irregulares las líneas. Ahí de entrada podemos ver que se volvieron más irregulares los trazos. Esta línea que vemos aquí de la pared ahora se curvió, similarmente las líneas de los marcos de las ventanas ahora se ven un poco más curveadas. Si volvemos a entrar aquí en el modo de gráficos y buscamos Sketchy Lines y subimos, por ejemplo, el jitter, vamos a ver que se vuelve un poco más irregular el trazo y se ve muchísimo más hecho a mano alzada que antes. Por supuesto, dependiendo del grado de jitter que les pongamos, más bien puede verse peor el dibujo y puede que logremos una apariencia mucho más irregular que la que queremos. Entonces, ahí tenemos que jugar con esa función hasta lograr el nivel deseado. Hagamos eso, vamos a bajarle un poco aquí los Sketchy Lines a 3 y voy a hacerles la demostración. Pongamos la extensión en 10 para que vean lo que sucede con las intersecciones. Vean cómo se hizo ahora esta intersección aquí arriba del techo. Vean que las líneas ahora están sobresaliendo muchísimo de la intersección. Igualmente aquí en estos puntos están sobresaliendo mucho las líneas. Aquí también. Eso es la función extensión de este comando Sketchy Lines. Si lo volvemos a bajar a 3, vamos a ver que se vuelven un poco más regulares las intersecciones. Siempre tienen su extensión, como podemos ver aquí en diferentes partes, pero ya no es tan extremo como el caso antes. Entonces, para usar esta función Sketchy Lines, nos vamos a Graphics Display Options, buscamos aquí el comando, lo activamos y le configuramos qué tan irregulares queremos nuestras líneas. Ahora, en ciertos casos nos puede ayudar a activar este comando que está aquí arriba, que dice Smooth Lines with Anti-Aliasing. ¿Qué es el anti-alias? El anti-alias es una función que difumina los quiebres pixelados de las líneas. Entonces se ven un poco más regulares y un poco más suavizadas las líneas. Vean por ejemplo en este caso, aquí donde tengo este quiebre de esta pared, que se ve como muy violento, o sea, llega a esta línea acá, de repente hace un quiebre aquí triangular, sigue bajando y aquí hace otro quiebre triangular y sigue subiendo. Si yo le activo esta opción de Smooth Lines con Anti-Alias, vean que se me vuelve un poco más regular esta línea. Siempre tiene los quiebres triangulares, pero ahora se ve un poco más suavizada y no tan pixelada esta línea. Además, vean lo que pasó aquí en la baranda de la escalera. Esa baranda ya tiene una apariencia muchísimo más suavizada que la que tenía antes. Vean si yo le desactivo esa opción de anti-alias. Como la escalera se ve como un poco más definida, un poco más quebradas estas líneas, en general muchas veces ayuda bastante a la apariencia del dibujo el activarle el anti-alias. Pero bueno, ahí es cuestión de probar un poco según los requerimientos que tengan en cada caso. Este parámetro de Sketchy Lines lo podemos usar en cualquier modo de visualización. Podemos usarlo en Hidden Line, en Shaded, en colores consistentes o incluso en el modo realista. Vean que si yo me paso a modo realista, todavía conservo algo de la irregularidad en estas líneas. Lo único es que ahora, pues por supuesto, me aparecen patrones de materiales en diferentes partes del dibujo. Donde sí no puedo usar este modo de Sketchy Lines es a la hora de hacer un render, porque acuérdense que cuando yo estoy haciendo un render, lo que me va a regir la apariencia del modelo son los parámetros de luz y de materiales. Eso es lo que va a usar Revit para calcular cómo se ve el modelo. Y los Sketchy Lines no me van a afectar ni los materiales ni la luz. Entonces lo que va a suceder es algo así. Cuando yo hago el render de mi modelo, pues no me aparecen esas líneas irregulares, sino que todo se vuelve perfecto, cuadrado y bien definido según la luz y según los materiales que tenga en ese momento. Entonces, este es el único modo donde no podemos usar la función de Sketchy Lines. En cualquier otro modo es válido. También yo puedo usar el Sketchy Lines en plantas. No hay ningún problema porque las plantas comparten los mismos modos que tienen
las vistas 3D. En esta planta yo le tengo activado el Sketchy Lines, como pueden ver acá, con ciertos parámetros. Y vean que se vuelve un poco más irregular esta línea. Similarmente yo puedo activarle aquí el anti-alias o desactivarle el anti-alias para darle la apariencia que yo quiera a las líneas. Y por supuesto, si yo lo paso a modo Hidden Line, pues me da la apariencia de dibujado a mano alzada a este dibujo. Lo único que no me afecta en plantas y en elevaciones el Sketchy Lines son los marcadores estos de textos y cotas. Todo lo que sea una anotación o un elemento de anotación dentro de Revit, sean cotas, sean ejes, sean textos, sean etiquetas, todo eso no se va a ver afectado por el Sketchy Lines, pero el resto del modelo sí. Incluso vean que los patrones del piso y los patrones de esta cochera se están afectando por el modo Sketchy Lines. Si yo desactivo este comando, vean que ya se vuelve mucho más regular el dibujo. Entonces podemos usarlo en cualquier modo de visualización, planta, en 3D, en elevaciones y así sucesivamente. Los colores que estemos usando en pantalla nos van a influenciar mucho el efecto que logremos de dibujo a mano alzada. Si tenemos colores con ciertos contrastes que sean muy similares uno con el otro y que no marquen mucho los bordes, pues eso nos va a dificultar un poco la apariencia que queremos lograr de dibujado a mano. Vean en este caso que tengo el Sketchy Lines activado sobre esta pérgola y los tubos de la pérgola son de un color gris y la cubierta es de un color naranja. Vean como en este caso sí se ve muy bien el efecto de dibujado a mano, porque las líneas y los bordes hacen un muy buen contraste. En cambio, si yo me voy aquí al frente, vean que el contraste no se ve tan bien en los Sketchy Lines, porque esta pared blanca en realidad no me hace un muy buen juego con los tonos de los bordes. Entonces es otra cosa a tener en cuenta. Dependiendo de los tonos de color que tengamos, nos puede servir mejor pasarnos a modo Hidden Line o incluso tal vez eliminar las sombras pasándonos a modo de colores consistentes y que ahí se nos marquen un poco mejor esos bordes. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de usar el Sketchy Lines es el nivel de detalle que tengamos en los elementos. Cuando tenemos casos como esta baranda del balcón, donde hay un montón de líneas agrupadas en un mismo lugar, puede que no funcione tan bien el modo de Sketchy Lines, especialmente si le desactivamos el anti-alias, porque se juntan muchas líneas en una misma posición y se vuelve algo confuso el dibujo. Por ejemplo, en este caso, vean estos elementos verticales que ya empiezan a tener 3, 4 trazos cada uno y se ve un poco cargado el dibujo. O vean los marcos de las ventanas acá, cómo se cargan con todo ese montón de líneas dibujadas a mano. Entonces, en ese caso, puede ser necesario alterar un poco los parámetros de visualización o configurar un poco aquí los parámetros del Sketchy Line para que no genere un efecto tan violento en esas zonas. Vean que por ejemplo le bajé el nivel de irregularidad a la línea y ya se ven muchísimo mejor estas regiones de la baranda y esta región acá del marco de la ventana. Bien, entonces así es como se usa el comando Sketchy Lines para generar una apariencia de dibujado a mano sobre las vistas de nuestro modelo. Y esos son las diferentes consideraciones que hay que tener a la hora de usar este comando respecto a colores, respecto al nivel de irregularidad y demás para garantizar que logremos el mejor efecto de dibujo a mano sobre las vistas de nuestro modelo.